Buen día. Hola, buen Creo día. que no falta nadie. Voy a empezar a tomar lista, así antes de arrancar. Cualquier cosa, si después falta alguno, me dice. Bueno. Aguirre Amaya Berenice. Presente. Bueno Mariano. Presente. Carrara Lautaro. Presente. Escobar Daniel. Presente. Abre Agustina. Presente. González Valeria Luciano. Presente. Bueno. Bien. Bueno, chicos, mi nombre es Shannon, yo soy residente de acá de Arauz. Les voy a dar anatomía órgano-sinusal y sinusitis, ¿sí? Esperen que ahora viene mi parte complicada que tengo que compartir. Ventana. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Vamos a ver si lo pongo en pantalla completa, a ver si va. Bueno. ¿Cuál es? ¿Pasó? ¿Pasó la diapo? No, no pasó. Ve. Está en la 1. Ahí está. Ahora sí. Cuando lo pongo, cuando lo hablando. No, pero sabía. Ah, entonces siempre dice mal. ¿Ahí pasó? Ahí sí. Sí, ahora sí. Ahí está. Bueno, siempre dice mal, me di cuenta. Bien, perdón, chicos. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Conocer y comprender la anatomía básica rinosinusal, las funciones del epitelio y los senos paranasales, y comprender la patología rinosinusal, su presentación y tratamiento. Bueno, acá podemos ver dos imágenes de lo que es el esqueleto maxilofacial, ¿sí? Nosotros sabemos que el esqueleto maxilofacial, la nariz, y... ¡Ay, me pasó solo! Perdón. La nariz está conformado por un esqueleto óseo y por esqueleto cartilaginoso. Tiene varios cartílagos de nariz, pero después vamos a nombrar los más importantes, que son los que van a componer el tabique nasal y le van a dar una parte de la funcionalidad a lo que es la fosa nasal, ¿sí? La nariz tiene, por su parte, los huesos propios, que son, no sé si se ve mi mouse, que son los que están arriba de la nariz, es lo que uno se palpa y está duro, es el número par. Y luego la nariz está compuesta por un esqueleto cartilaginoso, dentro de los cuales se encuentra el cartílago cuadrangular, los cartílagos alares y los triangulares, ¿sí? Y los senos paranasales, que después vamos a ver, son el seno maxilar, frontal, etmoidal y esfenoidal, ¿sí? Ahora viendo mejor lo que es el tabique nasal. El tabique nasal, lo más importante que tienen que saber, es una estructura obviamente única, que se encuentra dentro de la fosa nasal y la divide en dos, fosa nasal derecha, fosa nasal izquierda. Está conformado por el cartílago septal, que es el cartílago cuadrangular, la lámina perpendicular del etmoides, que es parte ósea, y el gómer. ¿Sí? Esto es muy importante, resáltenlo, posible pregunta de examen. ¿Sí? Entonces, el cartílago cuadrangular, la lámina perpendicular del etmoides y el gómer. El tabique está revestido por mucosa nasal, ¿sí? Muchas veces pasa, y después vamos a ver, que en una cirugía se genera alguna perforación septal, esto quiere decir que faltan todas las capas del tabique, falta tanto la mucosa como hueso como cartílago, ¿sí? Entonces la fosa nasal queda comunicada de ambos lados y se pierde la fisiología. Estas tres partes van a formar el tabique nasal. Es independiente de los huesos propios que se encuentran por arriba y es independiente del cartílago nasal, de los cartílagos alares y triangulares. Está apoyado sobre lo que es la cresta maxilar y la cresta palatina, ¿sí? Formando una forma piramidal. Entonces, resumiendo, tiene tres componentes: cartilaginoso, óseo y membranoso. Tiene una forma triangular que se extiende desde la columela, que es la región más anterior de la nariz, hasta el rostrum del esfenoide, ¿sí? Como les dije previamente, divide la cavidad nasal en dos, dando sostén a las estructuras externas y conformando la pared medial de las fosas nasales y contribuyendo a lo que es la fisiología nasal. Esto fue la pared medial de la nariz. Ahora vamos a hablar de la pared lateral de la nariz. Está conformada por lo que son los cornetes nasales. Esto muchas veces van a ver que la gente le dice las carnes, bueno, en realidad no son carnes, es óseo el cornete. Son dependencias del hueso maxilar, menos el inferior, que es independiente, es un hueso independiente, ¿sí? Acá lo podemos ver en la primera imagen. Esto es el cornete inferior en azul, el cornete medio y el superior en rosa, ¿sí? ¿Por qué los marcan de diferente color? Justamente porque el medio y el superior dependen del hueso maxilar y el inferior es un hueso independiente, ¿sí? Cada uno de los cornetes, al mismo tiempo que el tabique nasal, están recubiertos por mucosa nasal, que está conformado por un epitelio cilíndrico ciliado, estratificado con algunas células mucinosas, que les vamos a ver la función. Perdón, les dije el hueso maxilar. Son dependencias asociadas del etmoides, menos el cornete inferior, que es independiente, y son unidades funcionales junto con su meato. Un meato significa un agujero, ¿sí? Entonces los cornetes junto con este agujero van a formar una unidad funcional dentro de la nariz, conformando diferentes vías de drenaje de los diferentes senos paranasales. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí, bien. Cualquier cosa me pueden frenar. Acá vemos otro corte. Esto es como se vería si yo corto obviamente la nariz a la mitad y le saco el tabique. Acá vemos bastante bien cómo se delimitan los diferentes cornetes, el cornete inferior, el medio, el superior, y hay un cornete a veces extremo que no siempre se encuentra. En el medio vemos señalado con flechas los diferentes meatos, ¿sí? Que el meato nasal medio, por ejemplo, va a conformar la vía de drenaje
para el seno maxilar. El meato nasal superior va a formar también una vía de drenaje para el seno frontal junto con el receso frontal y etmoidal, y por debajo del cornete nasal inferior no se conforma un meato, sino que se encuentra la desembocadura del conducto lágrimo nasal. Es muchas veces una vía de abordaje para, por ejemplo, patologías del conducto lagrimal. Acá es lo mismo que les dije. Lo que no les dije del cornete superior es que es muy chiquitito y está en contacto con el epitelio olfatorio y la base del cráneo. Es muy importante, no sé si alguno va a hacer otorrino, no creo. ¿Alguno va a hacer otorrino? Ay, chicos, no, bueno. Es muy importante saber que las estructuras de la nariz se encuentran en contacto directo con lo que es la base del cráneo. Muchas veces en las cirugías nasales se generan diferentes complicaciones. Una de ellas es una fístula de líquido cefalorraquídeo justamente por este contacto directo de la base del etmoides y el esfenoides, justamente conformando la base del cráneo. Bueno, las zonas paranasales son cavidades neumáticas que se encuentran dentro del macizo craneofacial. Tenemos senos maxilares a ambos lados de la nariz, seno etmoidal, que después se les voy a mostrar en una tomografía, el seno esfenoidal, al que uno muchas veces no accede, y el seno frontal. Cada uno de ellos se va desarrollando a medida que el ser humano va creciendo, no nace con todas estas cavidades neumatizadas, el seno frontal es la última en neumatizarse. Entonces son 4, están revestidas por mucosa nasal, como les había dicho previamente. La mucosa nasal no es más que el epitelio nasal cilíndrico ciliado con células mucinosas, ¿sí? Acá vemos una flecha, que después vamos a hablar cuando hablemos de la fisiología rinosinusal. Parte de la función de los senos paranasales es ir barriendo con el muco que se genera dentro de los senos paranasales y de la nariz, de forma propia, no asociado a una infección necesariamente. Son una cavidad neumática, o sea que también contribuyen a la fonación, no a la emisión de la palabra, sino a cómo sale el sonido, ¿sí? También contribuyen con la olfacción y con calentar y humidificar el aire aspirador a la misma función que cumplen las fosas nasales. Bien, acá vemos una tomografía, no sé si alguno habrá cruzado imágenes, imagino que sí. Lo que vemos en negro es aire, a ambos lados de la fosa nasal, senos maxilares. Tenemos el tabique en la región central de la nariz, este es un tabique que está sano, no tiene desvíos. A ambos lados los cornetes, el cornete inferior, que es el más grande, y el cornete medio, que es acá chiquitito, como ven en los cortes de tomografía, no se ve el cornete superior. Y estas estructuras con aire que vemos en la pared interna de las órbitas son la lámina perpendicular del etmoides con su lámina papilácea. O sea, como podemos ver, la fosa nasal y todo lo que conforma el macizo craneofacial está en contacto tanto con la base del cráneo como con las órbitas, con posibles complicaciones que no... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿El cornete superior en las tomografías y los cortes, así, usualmente se suele ver? No, no se ve. Siempre se ve el inferior y el medio. El El superior inferior medio, sí. rara vez se ve. Exactamente. Esto que se lo pueden preguntar, chicos, acuérdense de lo que son los cornetes. Y esto que acá está cerrado, que eso es normal, en realidad. Esto que se ve acá al lado de los cornetes, este es el meato inferior. ¿Sí? Que se lo pueden preguntar. ¿Pero qué nos pueden preguntar? ¿Ponen la foto? Claro. La foto ¿Es le con foto el señala. examen? No sabía. ¿Cómo? ¿Es con fotos el examen? No sabía. No todo. Ok. No, les pueden mostrar una imagen y alguna audiometría. Si quieren después vemos. Pero más que nada lo que más tienen que saber, cornetes inferiores, cornete medio y los senos paranasales, senos etmoidales. Bueno, acá los drenajes, como les dije previamente. Ahora vemos un poquito de la fisiología rinosinusal. ¿Cuáles van a ser las funciones del epitelio respiratorio? Primero, calentamiento y humidificación del aire. El aire ingresa frío completamente, entonces es necesario calentarlo y humidificarlo para que pase de esta manera la vía aérea inferior. Y por eso muchas veces en invierno se genera el moco por la condensación, ¿sí? La filtración de partículas, la olfacción, el ciclo nasal, que vamos a hablar, que acá vemos una microscopía de lo que es el epitelio nasal. Acá vemos las cilias, ustedes quizás acordarán mejor que yo, acá vemos las cilias, y este es un epitelio cilíndrico estratificado con células mucinosas, ¿sí? Acá podemos ver una imagen, no es para que lo sepan ni para que sean especialistas, pero acá vemos una imagen de cómo ingresa el aire. El aire ingresa de manera turbulenta. La función de las fosas nasales es, en realidad lo que sucede dentro de las fosas nasales es que ese aire turbulento se vuelve a laminar, ¿sí? Como podemos ver al ingreso, va siendo de más frío a más caliente a medida que pasa por los cornetes, que esa es una de sus funciones. En esta otra imagen lo que vemos es, la primera es una nariz sin patología, la segunda es una nariz con un bloqueo parcial, nosotros le llamamos un bloqueo nasal anatómico, por un lado, que puede ser por un desvío cecal o por una hipertrofia turbinal es la hipertrofia de los cornetes, y en el tercero vemos una nariz completamente bloqueada, que el aire no va a ser completamente turbulento, predisponiendo al, por ejemplo, sinusitis, rinitis, poliposis, entre otras cosas. Bien. Entonces, ¿qué es el ciclo nasal? El ciclo nasal es la alternancia del aire entre una fosa nasal y otra, que eso es algo normal, por una congestión de las venas de los senos paranasales y los cornetes. Muchas veces esto no es percibido por uno, cosa que es normal y habitual. A veces una persona que no respira bien te va a decir que respira mejor una fosa nasal que de la otra, y a veces una y otra, nada. Eso es una percepción propia de sí. Lo normal es que entre 2 y 4 horas
sea una fosa nasal la que recibe todo el aire y lo filtra, y después sea otra, más allá de que obviamente uno respira por las dos fosas nasales. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es rinosinusitis, ¿sí? La rinosinusitis no es más que otra cosa que la inflamación de la mucosa nasal y de los senos paranasales, que se puede manifestar de forma aguda o crónica y de etiología multifactorial. Hay una clasificación que es bastante arbitraria, pero bueno, se utiliza así a nivel mundial. Una es la rinosinusitis aguda, que es aquella que se manifiesta mayor a 10 días y menor a 12 semanas. ¿Por qué? Cualquier cuadro de viral superior menor a 10 días, uno infiere que es un resfrío común, una rinitis común, ¿sí? Si se extiende más allá de los 10 días, uno puede empezar a pensar que tiene un cuadro postviral o una coinfección bacteriana. Y después vamos a ver cómo la tratamos. Y la crónica, que no es tan habitual, es aquella que se manifiesta mayor a 12 semanas, que puede ser con pólipos, que los pólipos son dilataciones de la mucosa, o sin pólipos, que eso ya va un poquito más allá de los cuadros riníticos comunes y de las infecciones, sino por respuestas TH1 y TH2 del paciente. ¿Cuáles van a ser los síntomas de la sinusitis? Si no, paciente el día de mañana, no sé, que alguno hace clínica médica y ve estos cuadros generales, el paciente con una sinusitis va a venir primero con un cuadro que es mayor a 10 días. Si viene con un cuadro menor a 10 días, yo le tengo que decir, lamentablemente, con la mejor cara, esto va a ir saliendo con los días. Pero ¿cómo va a ser el cuadro un paciente con una sinusitis? En principio, A1. Con obstrucción nasal, es decir, él te va a decir que no puede respirar para nada. Va a tener una secreción, idealmente, una secreción purulenta por alguno de los meatos, los óstimos que habíamos hablado previamente, por el taun, que es la región posterior de la fosa nasal, ¿sí? Muchas veces te va a decir que viene con cefalea, con dolor en alguno de los senos paranasales, en general el maxilar, dolor por debajo del ojo y una rinorrea constante. Por otro lado, muchas veces este cuadro cede a los 10 días, a los 7, 8 días, el paciente presenta una mejoría y a partir del día 10, 12 empiezas a experimentar otra vez toda esta sintomatología y quizás un poco peor, lo que nosotros también nos va a dar el parámetro de que está teniendo una sinusitis, y muchas veces vienen con fiebre, no la mayoría de las veces. Entonces, un paciente con un cuadro mayor a 10 días, con obstrucción nasal, alergia facial e idealmente secreción purulenta, tiene en principio una rinosinusitis aguda. ¿Sí? Posible pregunta de examen. ¿Por qué va a ser causado? Por los microorganismos que se encuentran en la mucosa nasal. El Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y la Moraxella catarrhalis, a la cabeza del Streptococcus, ¿sí? Porque para influenza hay vacuna. Bien. Perdón, me mal. Bueno, entonces, ¿cómo va a el paciente con una sinusitis aguda? Nuevamente, sensación de obstrucción nasal, rinorrea, alguna alcha facial y a veces fiebre, a veces no. Entonces, si el paciente viene con un cuadro de 10 días a 4 semanas, en el 98% de los casos en realidad es viral, no damos antibióticos, lo que vamos a hacer es un tratamiento sintomático. Y el diagnóstico de la sinusitis es clínico, no hace falta ninguna placa, que ya no se usan, y no hace falta una tomografía para la sinusitis aguda, ¿sí? Muchas veces el paciente te reclama que no le haces una imagen que no está indicado. ¿Sí, chicos? Sépalo. Entonces, el tratamiento sintomático, ¿cuál va a ser? A la cabeza el spray nasal, que son sprays nasales de corticoides, fluticasona y mometasona, y si el paciente no tiene ninguna contraindicación, descongestivos como la pseudoefedrina. La fexofenadina, perdón, es un antialérgico. Si el paciente tiene taquicardia, no le vamos a poder dar la pseudoefedrina. Y muchas veces nosotros agregamos un antialérgico potente, como en este caso la fexofenadina, pero siempre el tratamiento de la sinusitis aguda es, por decirlo así, de alivio sintomático, ¿sí? Es un cuadro que empezó hace 2 o 3 días, el paciente te dice que no puede respirar para nada, que tiene mocos de otro color, no necesariamente el moco verde, pero tiene mocos de otro color, o con una secreción purulenta, que tiene dolores faciales, fiebre, que mejora a los 7 o 8 días y tiene una recaída y empeoramiento posterior a los 10 días, o si persiste más allá de los 10 días, 2 semanas, ahí yo voy a sospechar de una coinfección bacteriana, ¿sí? Entonces, ahí sí voy a proceder a darle corticoides nasales, descongestivos y antibiótico. Primera línea, siempre probamos una amoxicilina, segunda línea, en caso de fracaso, amoxiclavulánico, y en caso de fracaso de ese, tinetroclima, sulfamethoxazol, ¿sí? Entonces, el antibiótico yo se lo tengo que dar a un paciente con un cuadro mayor a 10 días, 14 días, con una sintomatología marcada, fiebre, rinorrea purulenta, ¿sí? Si la duración es mayor a 12 semanas, ya sospecho una rinosinusitis crónica, va a ser un paciente con una sintomatología que no resuelve, que mejora, empeora, así. Esto se da por factores anatómicos que no permiten que los senos paranasales drenen de manera correcta, por ejemplo, desvíos septales o hipertrofia tuminal. Factores mecánicos, que eso no es muy habitual, son pacientes que tienen que hacer una alteración en el epitelio y en las cilias, y una respuesta superinmune por TH1 y TH2, que son importantes, lo vamos a ver ahora. Esto también es importante, las complicaciones rinosinusales, ¿sí? Como vimos previamente por su cercanía, tanto con la órbita como con la base del cráneo, las rinosinusitis pueden tener 2 tipos de complicaciones, orbitarias o intracraneales. Muchos postulan que la intracraneal es consecuencia directa de las orbitales, algunos lo dicen como una complicación aparte, pero realmente puede ser una complicación directa, ¿sí? Entonces tenemos las orbitarias y las intracraneales. Hay una clasificación que no se las van a preguntar, pero no importa, yo se las cuento a modo explicativo. Hay 5 posibles estadios, esta es la clasificación de Chandler, hay 5 posibles estadios de lo que es una complicación orbitaria de una rinosinusitis. Primero vamos a tener lo que es un absceso preseptal,
obviamente que uno va a sospechar la complicación de la rhinosinusitis si el paciente tiene una historia de congestión nasal que no resolvió con antibióticos, ¿sí? Primero, después les muestro fotos, va a ser una celulitis preceptal, es una infección más que nada de la piel anterior al ojo, va a tener signos de flebosis y leve dificultad para movilizar los párpados. Después puede pasar a otro grado, que es una celulitis solitaria poseptal, o sea, por detrás de lo que es la órbita en sí. Entonces vamos a empezar a ver que el paciente tiene una protrusión del globo ocular y lo vamos también a ver por tomografía. Después estos cuadros siguen avanzando hasta, por ejemplo, tener un absceso superióstico, que acá ven el mouse, es lo que está marcado en verde, el absceso superióstico, el absceso intraorbitario y la trombosis del seno cavernoso, que la trombosis del seno cavernoso es una patología mortal, ¿sí? Estos cuadros en general, la verdad que ya no son tan habituales de ver porque el paciente acude rápido, por lo menos en este medio, ¿no? Acude rápido a la consulta y no puede tratarlo, y en el caso de suceder, sucede más en chicos, ¿sí? Después se los voy a volver a decir, pero para que sepan, cuando hay un absceso intraorbitario, cirugía urgente; cuando hay un absceso superióstico, probablemente vaya a cirugía, y la trombosis del seno cavernoso, cirugía urgente con un neurocirujano ahí también. Bien, entonces, ¿cuándo voy a utilizar los métodos complementarios perdón, para la rhinosinusitis aguda? Lo que yo puedo usar en la guardia es hacer una fibroscopía al paciente. Es una camarita flexible que ingresa por la fosa nasal y uno de esta manera puede ver tanto el tabú como las diferentes desembocaduras de los senos paranasales. Si yo ahí veo una secreción purulenta, listo, ya le doy un antibiótico para poder tratarlo. Muchas veces, si bien les dije previamente que en la rhinosinusitis aguda uno no requiere la tomografía para diagnosticarla, muchas veces le puede pedir, por ejemplo, si hizo un mes de tratamiento y no resolvió, yo le puedo pedir una tomografía para ver más que nada cómo es la conformación anatómica del macizo craneofacial y ver si tiene algún factor predisponente, como por ejemplo un desvío septal, una hipertrofia turbinal o una ocupación de los senos paranasales. Estos son los senos maxilares que se encuentran ocupados seguramente por muchísima secreción purulenta, ¿sí? Pero bueno, no va a ser el primer estudio que yo voy a solicitar en una rhinosinusitis aguda. Ay, me quedé separado. Bien, entonces acá podemos ir viendo diferentes tomografías de las complicaciones de la rhinosinusitis. En la primera imagen lo que podemos ver es una celulitis preseptal. Ahí vemos burbujitas de aire en la región anterior del ojo. Lo que podemos inferir es que está infectada la piel, pero acá ya hay una infiltración de lo que es las partes blandas del ojo, lo que es la grasa periodontaria, que está empezando a tener un absceso. Obviamente pido con contraste esta tomografía. En la segunda imagen lo que podemos ver es un absceso subperióstico. Acá vemos el exoftalmo que está experimentando el paciente, ya que está teniendo una masa ocupante detrás del ojo. Este es un paciente que va a venir probablemente en mal estado general, con una dificultad para la apertura ocular, fiebre, signos de flebosis a nivel de la piel, disminución de la agudeza visual y disminución de la motilidad ocular. En el caso de que el paciente venga así, tengo que salir corriendo a buscar a un otorrino, en el caso de haber, o si no, a alguien que pueda resolver esta patología si el paciente pierde el ojo. Y es real, esto pasa, porque se afecta el nervio, ¿sí? Después obviamente lo volvemos a remarcar, y acá vemos un absceso subperióstico inferior. Como ven, ya está dentro de lo que es la órbita. Este paciente hay que operarlo de urgencia porque pierde el ojo. Esta es la imagen de un paciente con un absceso subperióstico. Obviamente que el absceso subperióstico, chicos, se diagnostica por tomografía. El absceso subperióstico, en la trombosis de seno cavernoso, que en la trombosis de seno cavernoso yo voy a pedir una resonancia, pero eso nadie se los va a preguntar porque esperamos que el paciente no llegue a la trombosis de seno cavernoso, es mucho más difícil de sospechar. Pero si yo veo un paciente con este ojo, con epífora, dificultad, se los estoy repitiendo porque se los pueden preguntar, probablemente se los pregunten. Epífora, dificultad para la apertura palpebral. Si yo le abro con las manos los párpados y veo que el paciente tiene visión bulto, no puede movilizar el ojo hacia afuera, no puede movilizar el ojo hacia adentro, o sea que hay afección de los pares craneales 6 y 3, el 5, o sea no puede rotar el ojo hacia abajo, y disminución, como les dije previamente, la agudeza visual es de resolución quirúrgica urgente, ¿sí? Anótelo. Bien. Creo que esa era la última. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Previamente se resolvía de manera externa. Hoy en día tenemos lo que es la cirugía endoscópica rinosinusal, o sea, por medio de una camarita yo entro a la fosa nasal, también puedo ingresar a los senos paranasales y resolver la patología, ¿sí? Esto igualmente es una cirugía compleja, no la hace cualquier otorrinolaringólogo, pero bueno, es un cuadro de extrema urgencia, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo y cerrando el tratamiento de la rhinosinusitis aguda no complicada. Si la sintomatología es de leve a moderada, mayor a 10 días, le voy a dar spray nasal con corticoides y le puedo dar lavados con solución fisiológica 5 o 6 veces por día. Los corticoides los puedo usar hasta por 3 meses, eso no tiene contraindicación. Y si la sintomatología es grave o tiene falta de resolución en 3 meses, justamente le voy a hacer una resolución quirúrgica para poder drenar esos senos paranasales e intentar que esto no vuelva a suceder. ¿Sí? Bueno, eso fue todo. Ahí va. Bueno, con respecto, ¿te da alguna duda?
¿no? No, estamos bien. Bueno, con respecto a lo de las imágenes, le pueden llegar a preguntar una tomografía, chicos, y preguntar qué es el conete, no más que eso, ¿sí? No, Como ya están dando de baja, ¿no? Te aviso. no, chicos, esto no es una rotación de imágenes, es una tomografía y el cornet, no más que eso. Audiometría, y eso creo que lo vieron en la primera clase. Eso quizás es un poco más complicado, tienen que saber que lo rojo es derecho, lo azul es izquierdo. Está la reglita del chabón, que es la carita con el círculo, la X y los cositos. Sí, perfecto. Bien. Y si saben eso y ven algún que otro dibujito de hipoacusia neurosensorial, van a ver que caen las dos curvas para abajo. No hay espacio entre las dos líneas de la vía ósea y la vía ósea y la neurosensorial al mismo tiempo. Miren que les estoy tirando data. Bien. Otra cosa. Creo que no vieron hipoacusia súbita y no van a tener una clase de hipoacusia súbita, creo. Es una hipoacusia que se manifiesta de manera abrupta, con una pérdida consecutiva de 30 decibeles en 3 frecuencias consecutivas. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Ahora, van a tener una clase de repaso, pero por las dudas, vértigo posicional no es lo mismo que Menier, ¿sí? Porque se lo suelen confundir. El Menier va a tener, que se lo dijo ayer Victorio, plenitud óptica, vértigo, probablemente un acúfeno e hipoacusia. Y no se desencadena con los movimientos. El vértigo posicional se desencadena con los movimientos. Puede durar algunas horas, pero uno le hace maniobras y corrige. El Menier con las maniobras no corrige. El Menier sucede por un hidrops endolinfático. ¿Está bien? Otra cosa. La causa más común de hipoacusia en un chico no es la otitis media aguda, es la otitis media con efusión. De eso hay muchos errores en el examen pasado. Perdón, ¿otitis qué dijiste que no escuché? Que la causa más común de hipoacusia en el chico, en el niño, es una otitis media con efusión, es que tenga moco en el oído, no es una infección del oído, ¿sí? Después no sé, ¿qué más les puedo tirar una punta? Por otro lado, la clase de mañana no se da, será el miércoles que viene por vía virtual, y este viernes tiene una clase presencial, no sé si les habían dicho. ¿No? ¿No importa? Sí. Tiene una clase presencial este viernes, es en Perón 2238, ¿sí? En el segundo piso. Y la otra semana, como les dijo también ayer Victorio, hay una clase presencial de repaso. Es muy importante que vengan porque a veces salen preguntas de ese día, son preguntas fáciles igualmente, que vienen 1 o 2 horas a ver un poquito las cirugías y les explican un par de cosas así. Eso sería el jueves que viene. No sé. Sí, ese El jueves, no sé, perdón. el viernes. La clase de práctica de la semana que viene es el jueves, pero el miércoles que viene tenemos la clase de repaso. O sea, el miércoles que viene tenemos entonces Epitaxis, Cuerpo Extraño y SAOS, que no sé qué es. ¿Tienen clase de sábados? Sí, esas son las clases que estaban mañana que dijiste recién que se daban el miércoles que viene, por eso pregunto por las dudas. Ah, bien, buenísimo. Entonces será miércoles que viene, sí. Y mañana tenemos clases. Y mañana no tienen clases. La clase de repaso quizás se hace un día antes, el martes, la verdad que no sé bien. Este viernes seguramente les dicen. Ok, ¿y el viernes a qué hora, tipo, qué horario abarca el práctico? A las 9. Hasta las... Porque a veces me dicen, tipo, se pueden cuando quieran, o pueden hacer esto o lo otro, o esas La cosas. verdad no sé porque la dan las jefas de quirófano. Yo imagino que hasta las 11. Vení, Ok. vení. Hay un perro ahí, bien. Bien. Bueno, no se preocupen por el examen, chicos. Les va bien, son preguntas bastante resolvibles, pero bueno, esas cosas que les dije para tener en cuenta. ¿Está bien? Ok, y una última consulta. Pues yo estuve leyendo el libro, leí ya, ¿cómo es esto? Oído, nariz y faringe, creo. Pero cuando tengo las clases, me pasa que lo que dicen las clases como que no es lo mismo, o sea, el libro tiene mucha más información, y en las clases a veces dicen hasta cosas que ni están en el libro o están al revés. Por la recién que dijeron algo de la rhinosinusitis, decía que solo había antibióticos cuando la vida era odontógena, pero lo otro que dijiste no lo decía, entonces como que me va confundiendo ahí. No. Cuando la vida es odontógena, de hecho, la resolución también es quirúrgica. Decía cefalosporina, clindamicina y levofloxacina. No, cambiaron los. Se ve que el libro está un poquito desactualizado, porque esto según hay una guía internacional que se hizo en el 2020 que habla de los antibióticos de primera línea y cuando dan antibióticos. Pero entonces, ¿qué hago? ¿No leo más el libro? Igual ya No, más. sí, lee el libro, pero sí, hay algo que de la clase no coincide con el libro, quédate con la clase. Ok, bueno, ¿Vale? gracias. De nada. ¿Algo más? ¿No? Bueno, chicos. Bueno, entonces mañana tienen clases y viernes acá. Bueno, gracias, doctora. De nada. Gracias, hasta luego. Chau, chau.